de un cambio de mentalidad. Es lo que tienen que vivir todos los hijos de Dios. La Biblia dice que el entendimiento de las personas está entenebrecido por el mundo, por las cosas del mundo, el deseo de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ahora miren lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. La palabra predicar en su origen quiere decir ofender. Ese es el significado de la palabra predicar. Dos cosas hacía Jesús: predicaba y enseñaba. Dice que en la sinagoga él enseñaba, pero él fuera predicaba, y ese mensaje en sí era una ofensa conforme a lo que él enseñaba, porque él enseñaba acerca del reino de Dios, no del reino del mundo, no de un sistema del mundo, no de una manera de vivir del mundo, sino que él vino, él trajo el reino de Dios a la tierra, la manera en que los hombres y las mujeres deberían vivir. Y eso, ese mensaje era una ofensa para las personas. Ahora dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, algo interesante de esto es que el primer mensaje de Juan el Bautista era: arrepentidos. Y lo otro interesante es que el primer mensaje de los apóstoles fue de arrepentidos. Y ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje de la iglesia hacia afuera. Que tenemos que llevar el arrepentimiento. La gente se tiene que arrepentir. Se tienen que arrepentir. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros, la iglesia evangélica, tenemos una visión cuando hablamos de arrepentimiento. Y tal vez si yo les pregunto a ustedes: ¿qué es para usted arrepentimiento? Lo primero que viene a su mente es pecado. Eso es lo primero que viene a la mente, pecado. Pero mire, si nosotros vemos, la palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente. Un cambio de mente. Pensar de una forma diferente. Pensar de una forma diferente. Reconsiderar, sentirse compungido. Así es lo que es la palabra arrepentimiento en el griego. En su raíz hebrea es chu, que significa cambiar de idea. Cambiar de idea o conducta. Es volverse, es recapacitar, recobrar, reflexionar. Entonces mire qué interesante, porque cuando Jesús estaba diciendo arrepiéntanse, en la idea, en el pensamiento, en el corazón de Jesús no estaba el pecado. Cuando él estaba diciendo arrepiéntanse, le estaba diciendo: ustedes tienen que cambiar su manera de pensar. Tienen que cambiar su manera de pensar. Tienen que cambiar su manera de ver. Tienen que volverse, o sea, es cambiar el pensamiento en cuanto al pecado, cambiar su pensamiento en cuanto al mundo, al sistema. Por eso Jesucristo dice: porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, ustedes ya no van a pensar como piensa el mundo. Eso es lo que está diciendo. Ustedes ya no van a pensar como piensa el mundo, sino que ahora ustedes van a comenzar a pensar conforme al pensamiento del reino de Dios. Como se piensa en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. A eso es lo que Jesús estaba llamando. Nosotros tenemos una idea de pecado y a las finales vivimos el pecado. Y sufrimos por eso, porque no podemos vencerlo.
Pero cuando cambia nuestra manera de pensar, bueno, cambia nuestra manera de vivir, lo que dice Romanos. Cambien su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir. Entonces Jesús y los apóstoles, el mensaje era que nuestros pensamientos ya no se deben moldear como piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? El mundo piensa en hacer cosas malas, no piensa en hacer el bien. El mundo piensa en actuar de una manera, de un libertinaje que no está conforme a los principios del reino de Dios. El mundo actúa conforme a sus principios, a su reino. Pero en el reino de Dios, todo hijo de Dios debe actuar conforme a los principios del reino de Dios. Esta semana, les pongo un caso, estaba en el trabajo y hay una nutricionista que ella anda buscando y busca por todos lados, hasta el Zanfate le sirve a ella. Y empezó, había como una molestia en su corazón y ella empezó a discutir de esto, que los religiosos eran gente hipócrita, que se enriquecían con las cosas de Dios. Y empezamos en eso a compartir y la conversación se fue poniendo más fuerte. Y en un momento dijo, y más encima los pastores, dijo, cobran el diezmo. Y ella me preguntó a mí, empezó a hablar y después me dijo, ¿y tú, Sergio, das el diezmo? Sí, le dije. Y eso como que la enfureció y dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué no me puede decir algo peor? Me dijo, ¿cómo puede ser tan bobo? Y eso produjo un celo en mí. Produjo un celo en eso en mi corazón y yo dije, sí lo doy. ¿Y cuál es el problema? Porque ella piensa conforme al mundo, pero mi pensamiento es conforme al reino de Dios. Conforme al reino de Dios. Yo le decía, yo creo en Dios, pero yo creo también en la palabra de Dios. Y conforme a la palabra de Dios, yo me rijo. Yo vivo conforme a lo que la palabra de Dios me dice. ¿Por qué? Porque yo fui sacado del reino de la tiniebla y dice que fui trasladado al reino de Dios. Entonces mi mentalidad ya no puede estar conforme al sistema del mundo, al reino del mundo, sino que mi mentalidad está conforme al reino de Dios. En el reino del mundo se roba, en el reino de Dios no. En el reino del mundo se miente, en el reino de Dios no. ¿Por qué no lo hago? Porque cambió mi mentalidad. Entonces aquellas cosas que nosotros hacemos, que son pecados y que son cosas del mundo, son áreas donde nuestra mentalidad no ha cambiado. Todas aquellas cosas que nosotros hacemos que son conforme a las cosas del mundo, eso explica que no ha habido un arrepentimiento en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha habido un cambio de mentalidad. Que no hemos adoptado nuestra mente conforme al sistema del reino de Dios. Estamos en el mundo, dice la Escritura, pero hay lamentablemente un pero no somos del mundo. No somos del mundo. En un momento llegó la conversación con la nutricionista que en ese celo que yo tenía, le apunté con el dedo así y le dije, ¿sabe? El día que usted tenga un encuentro con Jesucristo, usted va a pensar diferente. Usted no conoce a Jesús, usted sigue una religión, pero no conoce a Jesucristo. Y lamentablemente dentro de la iglesia evangélica hay mucha gente igual que sigue una religión, pero que no ha conocido a Jesucristo. Porque conocer a Jesucristo es cambiar la mentalidad. Estoy en el mundo, pero no hago las cosas del mundo.
Porque yo ahora hago las cosas del reino de Dios y vivo conforme al reino de Dios. Amén. El arrepentimiento, entonces decíamos, es un cambio de mentalidad. Mire lo que dice Filipenses 4:8. En fin, hermanos, dice, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada ¿en qué? En eso. En eso. En eso ocupen sus pensamientos. En todo lo que es verdadero, lo que es noble, lo que es correcto, lo que es puro, lo hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. En eso piensen. Esa debe ser nuestra manera de pensar en eso. Al ver a nuestros hermanos no deberíamos tener la idea de pensar mal de nuestros hermanos, sino que pensar bien de nuestros hermanos, los unos de los otros. Porque si yo pienso mal de mi hermano, ¿qué es lo que voy a hablar? Voy a hablar mal de él. Pero si yo pienso bien de él, ¿qué es lo que voy a hablar? Voy a hablar bien de mi hermano. Y somos un cuerpo que debemos resguardarnos los unos con los otros. Por lo tanto, miren, nuestro arrepentimiento lo determina nuestra manera de pensar. Y para ello, ¿no es cierto?, debemos leer la Biblia y meditar por un momento cada día en lo que hemos leído, permitiéndole al Espíritu Santo a través de su palabra, que su palabra cambie nuestros pensamientos. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra. ¿Cuántos leen la palabra? ¿Cuántos la leen todos los días? Debe ser un hábito. Debe ser un hábito en nosotros todos los días, darnos un tiempo para leer mínimo unos 3 versículos diarios o un párrafo todos los días. Todos los días, porque esto es lo que va a cambiar nuestra manera de pensar. Mire lo que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mire, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí no dice, yo voy a hacer prosperar tu camino. Qué interesante es esto, porque aquí no dice, yo voy a hacer prosperar tu camino, sino que dice que tú harás prosperar tu camino. ¿Por qué? Porque tú estás meditando ¿en qué? En la palabra de Dios. Y cuando meditamos, se produce la revelación. La revelación de la palabra. La revelación de lo que Dios nos quiere decir. Entonces tenemos que volvernos a la palabra, tenemos que volvernos a lo que es la meditación de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca, dice este libro de la ley, porque de día y de noche vas a meditar en él. No sé si a usted le ha sucedido, cuando usted toma un párrafo y usted comienza a meditar y anda meditando, puede que en el momento no le venga absolutamente nada a su mente, pero usted sigue meditando, sigue pensando qué es lo que querrá decir eso. Tal vez usted lo leyó, pero no entiende nada, pero usted sigue pensando qué querrá decir eso. Y de repente le viene la respuesta de Dios y le viene la revelación de lo que Dios le quiere decir. A mí me ha tocado el caso de que me ha venido la revelación a las 4 de la mañana. Me viene ahí la revelación. Otras veces me ha tocado en la micro, he estado ahí en la micro y de repente me viene la revelación de aquello que he leído. Entonces, qué interesante es esto, porque mire, ¿cuál es el deseo de Dios para su pueblo? Que nos vaya bien, que su pueblo sea próspero, que su pueblo sea bendecido. Ese es el deseo de Dios.
Pero es también tener esa mentalidad de que ya no estamos en el mundo, por lo tanto yo no pienso como el mundo piensa, yo pienso conforme al reino de Dios. Yo medito en la palabra de Dios y entonces todo lo que yo haga, ¿por qué? Porque yo lo voy a estar haciendo empoderado. Cuando yo medito en la palabra de Dios y la palabra de Dios se me revela a mi vida, la palabra de Dios me empodera. Entonces yo lo voy a estar haciendo empoderado y lo que hago lo hago bajo esa palabra y eso va a dar resultado. Ese negocio, esa empresa, ese ministerio va a dar resultado. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo bajo la palabra de Dios. Entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Arrepentimiento, mire, también conlleva la idea de tener un cambio de conducta. Si cambiamos nuestra forma de pensar, también va a cambiar nuestra conducta. Ahí en el libro de Lucas 8:14 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie. Ni calumniéis. Contentaos, dice, con vuestro salario. Aquí, miren, la Escritura nos enseña 5 cambios que debe haber en nuestra manera de conducirnos en la vida. No lo son todos, creo que hay muchos más. El primero dice: ser dadivosos. El que tiene 2 túnicas dice: dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, dé al que no tiene. Primera conducta del cristiano es ser dadivoso, es dar. Somos llamados a dar. Para poder recibir tenemos que dar. De todo. Esto no solo, creo que el dar no es solo con respecto al dinero, es todo. Dar de nuestro tiempo a alguien, visitar a alguien, es dar. Orar por alguien, es dar. Interceder por alguien, es dar. El prepararnos para predicar es un dar. Ser dadivosos. En segundo lugar, ser íntegros. Dice: no exijáis más de lo que está ordenado. La palabra integridad tiene, lo llamo para eso un día aquí, que tiene relación con lo que es la virginidad. Es ser puro. Es ser puro. Ser íntegro con Dios, ser íntegro con nuestros hermanos, ser íntegros los unos con los otros, ser íntegros en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en nuestro comportamiento. Ser honestos. No hagáis extorsión a nadie. No tenía el significado, pero se me fue, ¿no? Si alguien sabe. Pero extorsionar es como no involucrar a otra persona, más o menos, en algo malo. No hablar mal de nadie, dice, y no calumniéis. No calumniéis. No ser ávaros. ¿O ávaros? Avaros. Ahí.
Tengo problemas con esa y con Mendy. Mire, dice, contentaos con vuestro salario. Luego dice, le puse ahí entre paréntesis, dice, para tener no se necesita ganar más, sino saber administrar bien lo que tengo. Porque el problema no está en que necesito más, no, el problema está en que tengo que aprender a ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Por eso dice, contentaos con vuestro salario. Y conforme a eso, a lo que hoy día gano, si yo aprendo a administrar lo que hoy día gano, califico para que Dios haga un aumento de sueldo para mí. Porque si yo sé administrar lo que hoy día tengo, Dios me va a dar más. Pero mire, si no sabemos administrar, usted puede estar ganando, no sé, 500.000 pesos y hoy día usted le dice, Señor, estoy corto, no me alcanza para ir más, no me alcanza para ofrendar. Señor, dame 300.000 pesos. Va a estar ganando 800 y va a estar en el mismo problema. Y usted le dice, Señor, 800 no es nada, 800 no es nada, Señor, 1.200.000 va a estar en el mismo problema. ¿Por qué? Porque el problema no está en lo que usted gana, el problema está en su mala administración. En su mala administración. Entonces, si yo aprendo a administrar lo que hoy día gano y conforme a lo que hoy día gano, yo vivo, califico para más. Porque si con lo que hoy día gano yo le robo a Dios, mire, si con lo que hoy día gano yo le robo a Dios, cuando gane más le voy a seguir robando a Dios. Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios le pondrá sobre mucho. Sobre mucho. Entonces, por eso, arrepentíos. Cambia tu manera de pensar. Porque mi mente apunta ¿a qué? A que yo necesito ganar más. A eso apunta mi pensamiento. Entonces, porque yo hoy día no tengo, ¿cuál es el pensamiento? No doy. Si Dios me da, yo puedo dar. Y eso es mentira. Porque si en lo poco no soy fiel, en lo mucho, mucho menos. Por eso, cambia tu manera de pensar. A eso es lo que Jesús estaba refiriendo. Él no estaba pensando en el pecado, él estaba pensando en la manera de pensar de las personas, en la manera de pensar de la iglesia. ¿Cuál es su manera de pensar? Conforme al mundo, conforme a Dios. El mundo, mire, para el mundo, para esa señora, era grave que yo diezmara. Sin embargo, ella gasta plata en tonteras y a ella nadie le dice nada. Es bueno. ¿Por qué ella me tiene que cuestionar a mí? ¿Por qué el mundo nos tiene que cuestionar a nosotros? Me consumió el celo y le dijo, sí, diezmo, ¿y qué? Tenemos que aprender, mira, a ser buenos administradores. Buenos, conducta. El arrepentimiento también es un cambio de conducta, a cómo nos comportamos en la vida. Y ya no nos comportamos conforme al mundo, sino nos comportamos conforme a los principios de Dios. Actuamos conforme a los principios de Dios. Miren, la palabra también, metanoia, también tiene relación con la palabra metamorfosis, que significa transformación, en que hemos sido transformados. Usted ha sido transformado y usted tiene que vivir en esa transformación, porque esa transformación produce paz en su corazón, produce vida, produce gozo, produce bendición, produce unción. Esa transformación produce
que donde usted esté, ese lugar es bendecido. La atmósfera de ese lugar es cambiada, es transformada. Las cosas son cambiadas. ¿Por qué? Porque usted es alguien que ha sido transformado. El sentido más preciso de la palabra, por lo tanto, hace referencia a la mutuación o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Ahí está, ¿no es cierto? Mire, ese es el gusano. Ahí está el gusanito. El gusanito, mire, ahí es un vil gusano, un feo gusano. Pero mire, él va camino a ese capullo. Y en ese capullo, ahí encerradito, se produce en él una transformación, un cambio en su mentalidad. Porque cuando él sale de ese capullo, no sale con una mentalidad de gusano, sale con una mentalidad de mariposa. No saca nada por estar, mire, no sacaba nada ese gusano por estar en el capullo y al salir seguir con una mentalidad de gusano. Fue transformado su cuerpo, su ser fue transformado, pero también fue transformada su mente. Entonces usted cuando entró al Evangelio era un vil gusano. Era un vil gusano. Pero en el capullo de Dios fue transformado. Y también la palabra de Dios, que es ese capullo, comienza a transformar su mente. Porque usted no va a salir del capullo, o tal vez algunos han salido, pero su mentalidad es una mentalidad de gusano. Siguen pensando como un gusano. Y en vez de volar alto, se andan ahora arrastrando como gusanos. Le pasó al pueblo de Israel. Dios libertó al pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel y en el Mar Rojo lo metió en su capullo y lo pasó al otro lado para ir a la tierra prometida. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos andaban en el desierto no como una mariposa, sino que andaban como un gusano, se andaban arrastrando. Y su mente, aunque ellos habían sido libres, su mente seguía siendo esclavos. Y ellos pensaban en los sapos, en las cebollas que habían dejado en Egipto. Los frutos de Egipto no se comparaban a los frutos de la tierra prometida. En Egipto las uvas eran pequeñas. En la tierra prometida las uvas, el racimo de uva había que llevarlo entre dos. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ser transformados. Dígale a su hermano, ya no eres un gusano, un vil gusano. Eres una hermosa mariposa. Tienes alas. Dígale a su hermano, tienes alas. Puedes volar. Podemos volar, hermano. Podemos ver. Nuestra vista hoy día no vemos desde la tierra, vemos desde las alturas. La Biblia dice que nosotros somos como las águilas. Y las águilas se elevan y ven desde arriba. Y es diferente cuando se ve de arriba que ver de abajo. De abajo los problemas se ven inmensos, grandes, pero de arriba se ven pequeños. Abajo no hay solución, pero arriba sí. Abajo no hay salida, pero de arriba se ven todas las salidas que Dios tiene para nosotros. Por eso, transformaos, arrepiéntete. Yo creo que Dios tiene cosas tremendas, sorprendentes para nosotros como pueblo de Dios, pero no puede darnos o aún soltar aquellas cosas porque tenemos una mentalidad de gusano. Dios quiere hacer cosas grandes con su iglesia en este tiempo. Dios quiere hacer cosas fabulosas con usted, sorprendentes, que ojo no ha visto ni oído ha oído, pero tal vez tiene alas y lo quiere volar, porque su mentalidad es una mentalidad de un gusano. ¿Ven? Primera de Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Todas. Todas las cosas. No algunas. Toda tu vida es hecha nueva. Toda su vida es hecha nueva. Toda su vida. En lo ministerial, en lo espiritual, en lo físico, en los negocios, en su trabajo. Todo es hecho nuevo. La persona más importante en el lugar donde usted está es usted. Es usted. En su trabajo, en su negocio, en su empresa, la persona más importante de ese lugar es usted. Porque usted tiene una mentalidad diferente a la de sus compañeros de trabajo. Usted piensa diferente, usted actúa diferente, usted se mueve de una forma diferente porque usted pertenece al reino de Dios, porque usted tiene la mente de Cristo. Amén. El arrepentimiento produce frutos, también decía. El primer fruto es el perdón. Esto quiere decir que a todos aquellos que se han arrepentido verdaderamente, todos sus pecados le han sido perdonados. Es tener una mentalidad, es creer que si yo me he arrepentido, todos mis pecados fueron perdonados. Por lo tanto, si viene el diablo a decirme que soy pecador, ¿qué es lo que yo debería decirle? Es verdad, Satanás, sí, soy un pecador. No. Todos mis pecados han sido perdonados. Todos mis pecados han sido perdonados. Y que en su nombre se predique, dice, el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jerusalén. El perdón de pecados, es decir al mundo que Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos, como dice su palabra, de toda maldad y de toda inmundicia. El segundo fruto es la vida. El ladrón dice, solamente viene para robar, matar y destruir. Yo he venido, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo vino para destruir, pero Jesucristo vino para construir, para dar vida. ¿Cuándo comienza esa vida? ¿Cuándo comenzó esa vida en usted? ¿Cuando se muere y vaya al cielo? Esa vida comenzó en el momento en que usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted tiene esa vida nueva y Él vino para darle vida y vida en abundancia. Su economía es una economía que Dios quiere darle en abundancia. Su ministerio es un ministerio próspero, fructífero, de abundancia. El tercer fruto es la salvación, porque la tristeza que conforme dice a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza, dice, en Dios produce un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Y ese arrepentimiento nos conduce a la salvación, liberación, lo que Dios habló en esta mañana, de ser libres. Libres. Usted es libre. Somos libres del pecado, somos libres del mundo, somos libres de toda condenación, somos libres de la enfermedad. Hemos sido libres del demonio, somos libres de Satanás, somos libres. Eso es lo que quiere decir salvación, libertad. Y hemos sido salvos. Entonces, si yo soy salvo, soy libre. Soy libre. No tengo por qué vivir prisionero de la pobreza, de la miseria, de la improsperidad, del pecado, de las cosas del mundo. No, porque yo soy libre. Yo soy libre. Mire, el elefante, yo he contado esto antes, el elefante, por ejemplo, cuando lo capturan, esto se ve en los circos, cuando lo capturan, lo llevan y ponen, ¿no es cierto?, una estaca en la tierra y amarran una cadena más o menos de un metro y medio.
y le ponen en la estaca la cadena y otra la ponen en el pie del elefante. Entonces el elefante, como venía de una parte donde era libre, él andaba por donde quería. Pero ahora, como lo tomaron en cautiverio, esa cadena le está diciendo el límite, hasta dónde él puede llegar. Entonces él viene y trata de moverse, pero no puede. Él de primera no entiende por qué no puede, porque él era libre y él podía hacer lo que quería y moverse donde quería. Pero esta cadena le impide, le robó su libertad y lo ha hecho esclavo. Entonces el elefante al tiempo acepta otra condición de vida y es esclavo. ¿Sabe dónde? En su mente. La mentalidad de él cambia. Entonces ahora su mentalidad, la mentalidad nueva, le dice que él se puede mover solo 1,5 metros más allá. Y ya no puede ir donde él quiera. Eso produce que el día de mañana, aquí pueden amarrar un cordel aquí, muy delgado, y a su pie. Y él no va a salir de ahí. Él puede hacerle así nomás y cortar ese cordel. Pero él no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque fue esclavo. Su mente fue esclavizada. Entonces ahora su mente, él ve y dice, no me puedo mover. Lo mismo sucedió con nosotros en el mundo. El diablo nos tomó en cautiverio y nos dio 1 metrito nomás y lo que podíamos hacer. Entonces ahora que hemos llegado a Cristo Jesús y Él nos ha dado salvación, y si usted mira para atrás como el elefante, ya no está, esa cadena no está, ni está unido, no hay nada. Usted es libre, físicamente es libre, pero no se ha producido la salvación aquí. Y la salvación creo que va más allá de lo físico, va acá. La salvación tiene que ir a nuestra mentalidad. La salvación se tiene que producir en su mentalidad. Usted ya no tiene 1 metro, 1,5 metros. Usted tiene todo para recorrer. Por eso Jesucristo dijo, hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde puedo conquistar? Hasta donde tú quieras. Dios le dijo a Abraham, levanta tu vista y mira al norte, mira al sur, mira al este, porque hasta donde tú veas es lo que yo te voy a dar. Hay una palabra que me es importante que dice que Él vino a abrir las cárceles de aquellos que están presos. Y yo creo que cuando dice las cárceles, son esas cárceles mentales que hay en nosotros. Y estamos prisioneros y vemos rejas ahí y estamos ahí y no nos sentimos libres. Cuando fueron abiertas ya puedes salir, ya podemos salir porque fuimos libres en Cristo Jesús. Entonces tu economía, no puedes permitir que tu economía esté así. En el ministerio no podemos permitir que el ministerio esté así. En nuestra vida, nuestra relación con Dios, no podemos permitir, no, es que yo no puedo orar. Sí, tú puedes orar. Es que yo no puedo ayunar. Sí, tú puedes ayunar. Es que yo no puedo leer la Biblia. Tú puedes leer la Biblia porque has sido libre. Libre. Hemos sido libres y tenemos que cortar esas cadenas que hoy día cortó de nuestra mente. No solo físicamente fuimos libres, sino de nuestra mente también hemos sido libertados. Libertados. Somos libres, por eso dice que conduce el arrepentimiento, el cambio. Mira, el cambio de mentalidad conduce a la liberación. Por eso dice, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. El cambio de mentalidad produce una liberación, produce salvación. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y en esta mañana yo creo que ya el Espíritu Santo lo hizo. Tú necesitabas solo esta palabra y te vas libre de tu mente.
Son cortar esas cadenas mentales, esa cárcel que estaba cerrada. En esta mañana el Espíritu Santo la ha abierto, por lo tanto lo único que tiene es salir y ver el sol. Y dejes que es Jesucristo, la libertad. Comenzar a ver las cosas en una forma diferente. Tu vida, tu familia, tu ministerio, tu trabajo en el cuerpo de Cristo en una forma diferente. Fructífero, próspero. Sentirte, vivir así, en esa forma de pensar. Que tú eres un ungido de Dios. Eres un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. Y que no hay limitaciones, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Denle un aplauso a Dios por eso. Aleluya. El cuarto fruto es el conocimiento de la verdad, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya hemos sido libertados. Usted ya ha conocido la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. ¿Usted tiene a Jesucristo en su corazón? ¿Usted tiene a Jesucristo en su corazón? Entonces libre. Infórmeselo a usted mismo y dígale: te doy la buena noticia que eres ya libre, libre, libre. Porque tenemos una palabra que cambia nuestra manera de pensar. Y el mundo tiene esa necesidad de esos hombres libres, libres, esos hombres libres. Esta señora me decía: ustedes sirven a Dios por temor. No, le dije, yo no sirvo a Dios por miedo, yo no soy esclavo, yo soy libre. Usted, le dije así, y le apunté con el dedo, usted tiene miedo y usted es esclavo, pero el día que usted conozca a Jesucristo, usted va a ser libre, y nosotros somos libres. Levante su mano y diga: gracias, Padre, porque me has dado a Jesucristo, y Jesucristo me ha hecho libre. Han sido rotas esas cadenas mentales, y declaro en esta mañana que he sido libre en mi manera de pensar. La palabra y la obra de Dios ha libertado mi mentalidad, ha cambiado mi manera de pensar, y ese cambio ha traído salvación, liberación en mi área física, en mi área espiritual, en mi área económica, en mi matrimonio, en mi familia. Somos libres. Soy libre. Soy libre. Se han abierto esas cárceles mentales, y declaro una liberación en mi mentalidad. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén.